Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal Ultimate Level Gaming. Yo soy Ulises y el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing de nada más que Emma del videojuego Nike Goddess of Victory. Así que no se lo pierdan. Muy bien, ya la tenemos por aquí. Vamos a abrir la parte superior. Esta tiene unas cintas que están deteniendo el plástico. Únicamente retiraremos estas cintas en la parte superior. Una vez cortada la cinta, bueno, procedemos a tomar la caja. Vamos a retirarlo. Vamos a poner esto a un lado. Y aquí la tenemos. Digo, la verdad es que como todas estas figuras, la verdad siempre traen una muy buena presentación. Esta figura es de Fury. De hecho, aquí lo estamos viendo en la parte superior derecha. Es una caja bastante, diría, pequeña en el sentido de, o mejor dicho, compacta. Pero lo que se me está haciendo interesante, al menos a primeras impresiones, es que el hecho de que tenga esto en transparente, al igual que la parte superior, y ahorita acomodaré las tomas para que puedan verlo mejor. Vaya que pensaron en el objetivo de que tú puedas colocar tu figura dentro de esta misma caja, protegerla y exhibirla de esa manera, ¿no? No necesitas ponerla a lo mejor en otro lugar y demás. Con esta misma caja podrás protegerla. Únicamente quitarías el blister que está dentro, pero podrás dejarla aquí dentro y definitivamente podrás verla perfectamente estando como en su propia vitrina o stand. Está perfecto, un buen detalle del diseño de la caja. Muy bien, ya ajustando la toma, déjenme activar la base para que podamos verla en detalle. Como les digo, es una caja que considero bastante compacta, pero la verdad es que no decepciona en lo absoluto. Podemos notar también los detalles que trae consigo. Trae el logo de Nike. En la parte de abajo estábamos viendo Emma en katakana. La imagen de Emma, una imagen que nos están mostrando del juego. También con el nombre precisamente ya en inglés. Algunas instrucciones en la parte trasera de la caja. Principalmente son advertencias y cuidados que se deben de tener. Al ser un producto de plástico. También considerando que también esto es para mayores de 15 años. Por el tipo de piezas que se están manejando. Y bueno, probablemente también mencionando parte de que esto no es un juguete, son figuras coleccionables, ¿no? Vemos también sellos de SwiftUp. Esta es una figura 1/7, probablemente ya la habrán visto en el letrero, también en la parte inferior, donde tenemos el nombre de Emma en katakana, o en japonés. Es una figura 1/7, aproximadamente tiene una altura de 22-25 centímetros aproximadamente. Estaré dejando igual los datos en el video. Bien, pues vamos a proceder a abrir la figura, a realizar el unboxing. Anteriormente ya había mencionado en el unboxing pasado de Rappi, en su versión de verano, que idealmente la forma correcta de abrir este tipo de cajas o presentaciones casi siempre va a ser por la parte inferior, ¿no? Para proteger ahora sí que la caja en el caso de que bueno, por alguna razón no tuvimos el cuidado suficiente o un accidente y llegar a tener un daño a nuestra caja, ¿no? Al menos no se pueda ver o no sea tan visible. Y en este caso, por ejemplo, que también se puede usar como exhibidor, con mayor razón pues buscamos proteger la parte superior, ¿no? Tomamos estas dos pestañas y ahí está liberado, ¿no? No necesita realmente mucho esfuerzo liberarlo de esta parte. No contiene cintas ni sellos, como lo mencionaba también en el video anterior. Y de esta manera pues podemos acceder fácilmente a la figura. Ya la tenemos. Retiramos la caja. Voy a ponerla junto al plástico. Vemos que ya viene en su blister. Como digo, todas estas figuras traen
cintas en los lados que protegen precisamente de que el blister no se abra, por lo que vamos a proceder a retirarlas. Una vez retirada la cinta, podemos proceder ahora sí a abrir el blister. En este caso vamos a voltear la figura. Vemos que tiene 6 sellos en total. La parte de aquí vamos a tener que quitar tanto la parte superior. Voy a mover la base un momento para tener más espacio. Vamos a quitarlos. Esta salió muchísimo más fácil que la de Rappi. Si recordaban en el unboxing anterior, la verdad es que costó un poquito más. Para eso también es la cinta. En algunos casos estos blisters no logran guardar perfectamente bien en la figura o mantenerla completamente encerrada. Sí cumplen su función de proteger, pero bueno, a veces no se mantiene tan fijo, ¿no? Procedemos entonces a tomar a Emma. Vemos que viene separada, a diferencia de Rappi. Emma viene con su base por separado. En la parte inferior debe colocarse, digamos, en ella. En un momento lo vamos a estar colocando. Quitamos todos estos plásticos. Voy a ir haciendo esto a un lado para que no nos estorbe. Voy a retirar también la base. Tenemos este otro blister. Y aquí podemos estarla viendo. Tiene estos plásticos que están protegiendo. Únicamente los retiramos. Y ya podemos ir viendo a Emma. Voy a ajustar la luz para que podamos verla mejor, pero ya desde aquí nos está presentando bastantes detalles. Bastante bien. Bien, voy a proceder a colocarla en la base y ajustar las tomas. Ya una vez que saqué la base, podemos ver el detalle. Antes de incluso poner a Emma en su base, podemos ver que incluso tiene detalles con su nombre, el logo de Nike. La verdad es que un diseño bastante bonito. Bien, ya la tenemos en su base. Como mencioné, la verdad es que se nota el detalle. Lo único que se me hace curioso o me llama la atención, no en un mal sentido, pero sí que me llama justo la atención, dado que lo veo un poco diferente a lo que esperaría de la figura, es nada más el cabello. Tiene un degradado que no se ve mal, considero yo. A lo mejor no se alcanzará a apreciar mucho en la cámara, pero pareciera como que es muy brilloso, como no sé, como que le falta ser un poco más opaco, no para que no se note el color, sino más bien como que quedó demasiado brilloso. Como digo, a lo mejor en la cámara no se verá, pero prácticamente es el único detalle que veo en ella. Una oportunidad de mejora, si podemos decirlo así. Voy a encender la base. Podemos ir viendo el detalle en el chaleco, en los cinturones, en toda la parte de municiones que tiene, en la chaqueta, todos los detalles. Esta parte de aquí la verdad es que se ve bastante bien. Obviamente su boina. Obviamente su boina también se ve bastante bien con su moño. La verdad es que es una figura que se ve bastante bien. Podemos tener una representación del juego, pero la verdad es que es muy buena. Muy bueno el detalle. Incluso hasta en la pequeña bolsa que trae en su pierna, para la parte también de municiones o cualquier instrumento además que puedan cargar. La chaqueta la verdad es que se ve muy bien, tiene un detalle bastante bueno. Voy a tratar de reducir un poco más la luz aquí para que se pueda apreciar. Creo que ahí pueden verlo aún mejor, pero la verdad es que tiene unos detalles en colores y en puntos finos muy buenos. Se las dejo en el plano.
Muy bien, gente, espero les haya gustado este unboxing de Emma. La verdad es que yo no me voy nada decepcionado. Es una figura realmente hermosa. Cada detalle está perfectamente bien cuidado y la verdad es que realmente espero estar haciendo más unboxing como estos. Así que si les gustó el unboxing, si les gustan estas figuras, estén atentos, suscríbanse, estén atentos a la página, denle like si les gustó el contenido. Yo me despido, soy Ulises y este es Ultimate Level Gaming. Chao.